Amados, lo que están a punto de escuchar no es una oración común, sino una declaración de guerra abierta contra todo ataque espiritual que ha golpeado tu casa, tu mente y tu destino. Hoy, bajo la autoridad del Salmo 35 y del Salmo 91, se levanta un decreto celestial. Todo lo que te enviaron, Dios lo devolverá por 7, y el mundo espiritual ya comenzó a moverse. Tú que llegaste cansado, herido, confundido por luchas que no entiendes. Tú que has sentido sombras, cargas, opresiones, pérdidas injustas. Escucha, nada de esto es casualidad. El enemigo intensificó su ataque porque sabe que estabas a punto de avanzar. Pero hoy, aquí, esta palabra rompe cadenas que te persiguieron por años. Antes de continuar, escribe en los comentarios: yo recibo la restitución X y 7 y permanece hasta el final, porque lo que Dios va a desatar sobre ti se manifiesta mientras escuchas. No abandones este momento santo. Tu espíritu necesita oír cada palabra de esta guerra profética. Padre eterno, en el nombre de Jesús, abrimos esta intercesión bajo la cobertura del Salmo 35, pidiendo que tú pelees contra los que pelean contra nosotros, que confundas todo plan oculto y desarmes toda obra del enemigo. Y bajo el Salmo 91, declaramos que ninguna plaga toca nuestra morada, que tus alas nos cubren, que tus ángeles se despliegan ahora mismo. Señor, activa tu escudo alrededor de quien ora conmigo, que toda brujería enviada retroceda, que todo dardo nocturno caiga sin poder, que toda palabra maldita se quiebre y que todo ataque espiritual regrese multiplicado por 7 conforme a tu justicia. Que esta oración sea fuego, protección y restitución divina. Mientras entras en esta primera dimensión de guerra, el Señor levanta un escudo alrededor de ti. Lo que antes te hirió ya no tendrá permiso para tocar tu espíritu. Los ataques ocultos que operaban en silencio comienzan a quedar expuestos. Dios bloquea cada dardo nocturno y corta la influencia de toda sombra enviada contra tu vida. Hay batallas que no viste, pero te desgastaron. Fuerzas invisibles drenaron tu ánimo, sabotearon tus pasos y te hicieron sentir que algo te perseguía. Ahora el Altísimo despliega su defensa, sus ángeles rodean tu casa, sellan tus puertas y se posicionan frente a todo espíritu que intentó intimidarte en la madrugada. Las trampas que el enemigo colocó en tu camino comienzan a desmoronarse sin que tengas que mover un dedo. El Señor mismo interviene desviando flechas, silencios, envidias y ataques que venían de rostros familiares. La protección divina se vuelve un muro ardiente que impide que cualquier energía oscura vuelva a cruzar tu territorio. Aquel ciclo de opresión, donde sentías cargas repentinas, pensamientos pesados y agotamiento inexplicable, está siendo arrancado de raíz. El Salmo 91 se activa sobre ti. Ninguna peste toca tu espíritu, ningún terror nocturno gobierna tu mente. Lo que era invasión maligna se convierte ahora en territorio santificado por el fuego de Dios. Todo intento de brujería que buscó tu nombre, tu foto, tus palabras o tus emociones pierde eficacia. El Espíritu del Señor cubre tu identidad y rompe cada cadena energética que pretendía amarrarte emocionalmente. El escudo divino no solo te protege, cancelar decretos ocultos lanzados contra tu propósito y tu destino. Hoy toda seta espiritual que te alcanzó antes cae al suelo sin poder. El Salmo 35 abre guerra contra tus adversarios invisibles y el enemigo que operaba desde la distancia ahora se encuentra desarmado. Esa presión en tu pecho, esa lucha en tu mente, ese cansancio sin explicación comienzan a disiparse bajo la luz del Altísimo. Tu espíritu empieza a respirar de nuevo. Todo peso que no era tuyo se desprende. Dios deshace redes, corta hilos y desmonta influencias enviadas mediante palabras, pensamientos o rituales.
El escudo del Señor se posiciona frente a ti como un muro impenetrable, manteniendo lejos a quienes intentaron manipular tu destino. El cielo revisa cada detalle, movimientos, intenciones, conversaciones, alianzas oscuras formadas contra ti. Lo que se planeó a espaldas tuyas queda sin cobertura espiritual. Dios confunde a quienes invocaron tu caída y transforma sus conspiraciones en viento que se esparce sin rumbo ni efecto. Toda vigilancia espiritual maligna que te seguía, que oprimía tus noches o perturbaba tus pasos, es quebrada ahora mismo. Ángeles guerreros toman posición alrededor de tu vida, marcando tu territorio con el sello del Altísimo. Donde había miedo, surge fortaleza. Donde había opresión, se instala un cerco inquebrantable. Oyes en lo profundo el sonido de cadenas rompiéndose. No son imaginaciones, é a libertação do Señor iniciándose un movimiento. Todo lazo colocado sobre tus emociones, tus decisiones o tus relaciones se quiebra bajo la autoridad divina. Dios te separa de ambientes espirituales que nunca te pertenecieron. El enemigo apostó en tu cansancio. Creyó que tu espíritu roto sería fácil de alcanzar. Pero hoy el escudo de Dios entra como un muro vivo que intercepta cada ataque antes de que toque tu alma. Ya no caminas desprotegido, caminas cubierto por la vigilancia del Altísimo que no duerme, no descansa y no te abandona. La atmósfera cambia a tu alrededor. Hay un silencio santo que indica que el enemigo retrocedió o que te perseguía se detiene. Lo que te drenaba pierde acceso. Tu espíritu se alinea a la verdad del cielo. Estás protegido, guardado, rodeado por un escudo que ningún hombre ni fuerza espiritual puede romper. El escudo del Altísimo no solo te protege, empieza a repeler cualquier intento del enemigo de reconstruir lo que ya fue derribado. Las puertas por donde entraban ataques silenciosos quedan selladas. Todo espíritu que observaba tus pasos desde la sombra pierde su acceso definitivo. El Señor examina tus noches, tus pensamientos, tus cargas internas. Él ve las luchas que nadie entiende, las madrugadas donde algo te oprimía sin explicación. Ahora, esa presencia oscura que intentaba agotarte se desvanece como humo, porque la luz del Salmo 91 invade cada rincón donde el miedo se escondía. Los altares levantados en tu contra comienzan a colapsar. Cualquier obra de brujería, amarre, envidia o mal deseo pierde su base espiritual. Lo que te enviaron regresa vacío y sin poder. Aquellos que esperaban tu caída presencian cómo el escudo de Dios deshace las palabras que lanzaron contra ti. El Espíritu Santo te reviste de una autoridad nueva. Ya no reaccionas como antes, ahora respondes desde una posición de victoria. Las flechas que antes te alcanzaban ya no logran penetrar tu espíritu. El enemigo se frustra al descubrir que sus estrategias ya no funcionan porque Dios mismo interfiere. Observa en lo invisible. Ángeles se colocan en puntos estratégicos alrededor de tu vida. Cierran caminos donde el enemigo solía entrar. Levantan barreras donde había vulnerabilidad y destruyen nudos espirituales que afectaban tu paz. La atmósfera de tu hogar cambia porque Dios ocupa el territorio. La opresión que te seguía como un peso constante se despega de tus hombros. Esa carga no provenía de ti, era espiritual. Pero ahora el peso cae al suelo, quebrado. La presencia del Señor entra como viento fuerte, purificando tu ambiente y neutralizando toda energía extraña enviada para agotarte. Toda palabra maldita pronunciada sobre tu nombre se desvanece. Dios atraviesa la línea del tiempo, corta contratos espirituales e invalida pactos ocultos hechos en tu contra. El enemigo pierde derechos, pierde territorios, pierde influencia. Y tú recuperas el espacio espiritual que te pertenece.
Tu espíritu empieza a percibir un alivio profundo. El tormento mental que venía como pensamientos intrusivos se silencia. Los lazos emocionales contaminados se rompen. El Señor apaga voces de confusión que intentaban deformar tu identidad. La claridad vuelve, la paz retorna, la estabilidad emerge. Aquellos que manipularon energías contra ti no esperaban que Dios interviniera tan rápido. Sus decretos se revierten, sus intenciones quedan expuestas delante del cielo. Y aunque no lo veas aún, el mundo espiritual ya está en movimiento a tu favor. Cada ataque enviado empieza a regresar a su punto de origen. El escudo divino te rodea como un fuego que permanece día y noche. Nada entra sin permiso, nada toca lo que Dios guardó. Esa protección no es temporal, es una cobertura establecida por la justicia celestial. Donde antes había vulnerabilidad, ahora hay un muro impenetrable construido por el propio Señor. Lo oculto pierde fuerza, lo oscuro pierde territorio, lo maligno pierde autoridad, y tú avanzas. Porque esta guerra no la peleas solo, el Altísimo pelea por ti. Y cada paso que das bajo su cobertura es un paso hacia la libertad que el enemigo no podrá revertir. Hoy se sella esta etapa. El escudo está firme, los ataques ocultos fueron quebrados y tu espíritu está más fuerte que cuando comenzaste. Esta primera repetición se cumple. Dios levantó su defensa y te aisló del mal que buscaba destruirte. La guerra apenas comenzó, pero la victoria ya empezó a formarse. El cielo comienza a iluminar zonas que antes estaban ocultas. Dios expone intenciones, revela sombras y saca a la luz movimientos que se hicieron en secreto contra ti. Nada permanece escondido ante su mirada. Lo que se tramó en silencio ahora queda descubierto. Personas que actuaban con doble intención empiezan a ser reveladas. Máscaras caen, mentiras se quiebran, manipulaciones quedan visibles. Dios no permite que sigas rodeado de influencias que sabotean tu paz. Él muestra quién camina contigo y quién solo fingía hacerlo mientras drenaba tu fuerza espiritual. Los planes del enemigo se desorganizan. Aquello que parecía una estrategia perfecta ahora se desmorona. Dios altera conversaciones, confunde pensamientos, interrumpe alianzas ocultas formadas para perjudicarte. Todo plan oscuro pierde dirección porque la luz del Señor entra como un relámpago. Hay movimientos espirituales que antes te perseguían sin que lo supieras. Influencias enviadas, cargas súbitas, bloqueos emocionales, ahora quedan al descubierto y al ser expuestos pierden legalidad. El enemigo huye porque ya no puede operar en zonas iluminadas por la verdad de Dios. Las trampas preparadas contra tu vida comienzan a revelarse antes de que entres en ellas. Dios te alerta, te protege, te desvía del peligro. Lo que podría haberte hundido se transforma en un camino que no vas a recorrer, porque el cielo interviene antes de que el daño ocurra. Intenciones ocultas salen a la superficie. Comentarios disfrazados, actitudes ambiguas, alianzas tóxicas. Todo se muestra tal como es. Esta exposición no viene para herirte, sino para librarte. Dios limpia tu camino, separa lo que contamina y fortalece lo que te preserva. Aquellos que trabajaron contra ti espiritualmente sienten ahora un desorden que no pueden explicar. Sus planes se cruzan, sus pasos se estancan, sus palabras pierden fuerza. Dios confunde la estrategia del adversario, haciendo que tropiece en sus propios pensamientos. La confusión enviada por Dios no es castigo, sino justicia. El enemigo que quería tocar tu destino ahora se encuentra atrapado en la misma red que preparó para ti. Sus decisiones se vuelven errores, sus movimientos, retrocesos, sus intenciones, fracaso. Nada de lo que planearon prospera.
El Señor te da discernimiento para reconocer los ambientes donde ya no debes permanecer. Comienzas a percibir señales, sensaciones, alertas interiores que antes ignorabas. Dios afina tu espíritu, haciendo que identifiques rápidamente cualquier sombra disfrazada de luz. El enemigo se inquieta porque perdió el control sobre lo que antes manipulaba. Aquello que te confundía ahora se aclara. Lo que te engañaba ahora se evidencia. Lo que te desviaba ahora pierde influencia. La verdad del Espíritu corta toda neblina espiritual que te rodeaba. Tu discernimiento se vuelve una espada en tus manos. Ya no caminas ciego ni vulnerable. Dios te muestra las rutas correctas y expone los caminos falsos abiertos por el enemigo. Cada revelación te fortalece y te posiciona para la próxima victoria que el cielo ya estableció. Con la exposición completa, los planes que buscaban detenerte quedan neutralizados. La confusión divina cae sobre tus adversarios espirituales y sus obras se dispersan como polvo. Lo que intentaron levantar contra ti pierde estructura, porque nadie puede sostener lo que Dios decide derribar. La confusión enviada por Dios se profundiza en el campamento enemigo. Aquellos que levantaron palabras contra ti ya no encuentran dirección. Sus decretos se diluyen, sus pensamientos se contradicen, sus intenciones chocan entre sí. Lo que pretendía ser una estrategia sólida se vuelve un caos. Toda coordinación espiritual que buscaba afectarte se rompe. Entidades que operaban juntas para drenarte ahora se dispersan sin rumbo. Dios toca la raíz del ataque y la desmantela por completo. Nada permanece unido, nada se sostiene, nada sigue el plan establecido contra ti. El enemigo pierde la capacidad de anticipar tus pasos. Lo que antes monitorizaba ya no puede ver. Lo que intentaba manipular ya no puede tocar. Dios cubre tu vida con una niebla santa que oculta tus movimientos, mientras expone los movimientos del adversario. Conversaciones hechas para perjudicarte se confunden. Alianzas formadas en tu contra se deshacen. Intenciones ocultas se revelan entre ellos mismos, generando discusiones, rupturas y desentendimientos. La confusión divina divide el plan desde adentro hasta derribarlo. Los espíritus que cargaban tus noches se encuentran sin territorio ni permiso. Lo que antes tenía fuerza, ahora se disipa. Dios revoca autorizaciones espirituales que nunca debieron haber sido abiertas contra ti, cerrando brechas que el enemigo utilizó para oprimirte. El adversario tropieza en las palabras que habló contra ti. Sus decretos se convierten en vacío, sus maldiciones pierden apoyo, sus deseos oscuros se quiebran antes de tocar tu vida. Dios interviene en la fuente del ataque, anulando la raíz de toda obra maligna. El desorden espiritual aumenta en el lado contrario. Lo que parecía una estructura bien armada cae como un edificio sin base. Los ataques pierden intensidad, los rituales pierden efecto, las intenciones pierden camino. La presencia del Altísimo desarticula cada paso. Dios altera tiempos y secuencias para impedir que el enemigo ejecute lo que planeaba. Lo que sería un golpe fuerte se convierte en nada. Lo que sería un daño profundo se evapora. El adversario no entiende cómo perdió el control, pero tú sabes, la mano del Señor peleó por ti. Tu espíritu siente alivio porque ya no recibe la presión que venía del otro lado. La confusión enviada por Dios detuvo los avances de la oscuridad. Lo que te seguía deja de seguirte, lo que te observaba deja de observarte, lo que te drenaba pierde acceso. Incluso quienes se unieron con mala intención contra ti comienzan a cuestionarse entre ellos. Dios siembra dudas en su campamento, destruye acuerdos, rompe pactos oscuros, se culpan, se contradicen, se dispersan, no pueden sostener la obra que intentaron levantar.
La atmósfera se limpia. Sientes espacio para respirar, claridad para pensar, fuerza para continuar. El enemigo se debilita porque perdió la coordinación que lo hacía peligroso. La confusión divina es la señal de que su estructura fue quebrada. Con los planes oscuros desarmados, la influencia que querían ejercer sobre tu vida desaparece. Lo que te oprimía se desvanece, lo que te rodeaba pierde autoridad, lo que te amenazaba queda sin poder. Dios te muestra que el enemigo no puede sostener lo que él decide destruir. El fuego de Dios comienza a descender directamente sobre toda palabra maldita pronunciada contra tu nombre. Lo que fue dicho con ira, envidia, manipulación o brujería se quiebra en este instante. Nada de lo que lanzaron permanece de pie cuando la justicia del Altísimo entra en la batalla. Hechizos que afectaban tu ánimo, tu salud emocional, tu claridad mental empiezan a perder fuerza. Lo que antes te confundía ahora se disipa. Lo que te drenaba se seca. Lo que te oprimía cae. El Señor corta hilos invisibles que te amarraban a emociones que no eran tuyas. Palabras enviadas para bloquear tus caminos regresan sin poder. Declaraciones de fracaso, de ruina o de enfermedad, pronunciadas en secreto o en rituales, son anuladas por la voz de Dios, que siempre tiene la última palabra. Él desautoriza toda sentencia espiritual emitida en tu contra. Toda obra de brujería que utilizó tu foto, tu nombre, tus pertenencias o tus palabras pierde su efecto. Dios cubre tu identidad con fuego purificador, rompiendo cualquier amarre energético que buscaba influenciar tu vida. Lo que tocaron con intención maligna ya no tiene derecho sobre ti. Cargas emocionales que aparecían sin motivo, tristeza repentina, ansiedad sin causa, miedo súbito, eran señales de influencia espiritual externa. Ahora esas fuerzas se rompen. Cada cadena que manipulaba tus emociones cae al suelo y el Espíritu Santo restablece tu equilibrio interior. Las palabras enviadas para destruir relaciones, amistades o alianzas se desintegran. Dios protege tus conexiones y separa de ti solo aquello que no estaba alineado a su propósito. Maledicencias, chismes, intentos de sembrar discordia se deshacen como humo ante su presencia. El enemigo que intentó dominar tu mente pierde territorio. Sus flechas no penetran, sus ataques no se sostienen. Dios impone silencio sobre voces oscuras que intentaban manipular tus pensamientos, haciéndote creer mentiras sobre ti mismo, tu futuro o tu llamado. Cada maldición generacional que intentó repetirse en tu vida es quebrada. Lo que afectó a tus padres no tocará tus pasos. Lo que destruyó generaciones anteriores no destruirá tus días. El Señor corta ciclos antiguos y establece un nuevo pacto de protección alrededor de tu linaje. Rituales realizados en tu contra, consciente o inconscientemente, pierden legalidad. Dios interrumpe la raíz de la obra y quiebra la intención que la sostenía. Lo que buscaba detenerte ahora se convierte en testimonio de la intervención divina a tu favor. Sientes un alivio en el alma porque cadenas invisibles comienzan a soltarse. El peso que cargabas por años empieza a romperse. Dios no solo neutraliza el ataque, Él destruye la fuente para que no vuelva a levantarse contra ti. Una limpieza profunda recorre tu espíritu, dardos lanzados, palabras enviadas, decretos ocultos. Todo se borra delante del Cordero. No queda rastro, no queda raíz, no queda sombra. Lo que te perseguía ya no tiene permiso de permanecer. Este rompimiento abre espacio para que la restitución comience a manifestarse. Lo que fue dañado, robado o distorsionado empieza a alinearse bajo la autoridad del cielo. La guerra continúa,
pero una gran porción de la batalla ya fue vencida en lo invisible. Aquí, el Señor entra en niveles espirituales más profundos, tocando raíces que ni siquiera sabías que existían, maldiciones antiguas, pactos involuntarios, palabras pronunciadas sobre tu infancia o tu destino se quiebran por completo. Lo que te ataba desde años atrás es arrancado sin dejar rastro. Hechizos de separación, estancamiento o enfermedad pierden todo sustento. La mano de Dios recorre tu historia, desactivando cargas que no te pertenecían. Lo que afectaba tus proyectos se destruye. Lo que afectaba tu salud se disipa. Lo que afectaba tu ánimo se apaga. Toda energía enviada para agotar tu vida, sea por envidia, manipulación emocional o brujería directa, se rompe en este momento. Dios levanta una barrera ardiente que quema la intención oculta y devuelve el ataque sin permitir que toque tu espíritu. Palabras que marcaron tu alma, insultos, decretos negativos, humillaciones, juicios injustos, son borradas del ambiente espiritual. Dios limpia tu identidad, restaura tu valor y silencia la voz que decía que no eras suficiente. Lo que te disminuía ya no tiene autoridad sobre ti. Ataques realizados en tus sueños, visitas nocturnas, pesadillas recurrentes, opresiones que te paralizaban en la madrugada, todo eso se cierra ahora. La atmósfera espiritual alrededor de tus noches cambia. Dios coloca guardias celestiales alrededor de tu descanso. El Señor rompe conexiones espirituales que se formaron a través de heridas emocionales profundas. Lo que el enemigo usaba como puerta, Dios lo sella. Lo que usaba como excusa para atacarte, Dios lo destruye. Tu corazón entra en un proceso de purificación que libera tu alma de viejas ataduras. El fuego de Dios entra en territorios donde el enemigo escondía sus últimas influencias. Espíritus de miedo, rechazo, fracaso, ruina, envidia, se alejan de tu ambiente. Dios limpia tu casa, tu mente y tu espíritu con una fuerza que ninguna brujería puede resistir. Las palabras enviadas contra tus relaciones, tu economía o tu llamado se revierten. Dios establece su voz sobre todas las demás, y su voz declara vida, avance, dignidad y propósito. Toda sentencia contraria queda anulada, como si nunca hubiera sido pronunciada. Lo que antes te hacía retroceder ahora pierde autoridad. Dios corta la influencia de pensamientos oscuros enviados para desgastarte. Tu mente recibe una claridad que no tenía antes. Tu espíritu percibe una libertad que antes no conocía. Cadenas que se repetían año tras año se quiebran sin retorno. Es el final de un ciclo de opresión espiritual. Dios desarma la estructura, derriba la raíz y destruye la sombra. Nada de lo que se levantó contra ti puede reconstruirse después de este rompimiento. La atmósfera vuelve a ser limpia y ligera. Lo que te rodea se siente distinto, tu espíritu se estabiliza, tu corazón se fortalece, tu discernimiento se afila. Dios te prepara para lo que viene, porque ahora ya no estás bajo ataque, estás bajo conquista. Con esta ruptura total, el enemigo pierde toda puerta y todo derecho. Lo enviado ya no tiene poder, lo hablado ya no tiene sustancia, lo ritualizado ya no tiene permiso. Queda sellado y cerrado, y tú avanzas hacia la próxima dimensión de victoria. El fuego del Altísimo comienza a descender sobre todo altar levantado en tu contra. No importa si fue construido en secreto, en rituales, en pensamientos o en palabras. Cuando el fuego de Dios toca la obra, se derrite de inmediato. Nada puede sostenerse ante su presencia ardiente. Altares que usaban tu nombre para invocar confusión, pérdida o destrucción, empiezan a colapsar. La luz divina entra en lugares donde la oscuridad trabajó por años. Cada elemento utilizado en tu contra
pierde su conexión espiritual. Lo que antes tenía fuerza, ahora se vuelve ceniza. Dios libera un viento celestial que limpia atmósferas contaminadas. Ambientes donde se hicieron decretos contra tu vida son barridos. El cielo interviene con autoridad absoluta, destruyendo objetos consagrados, intenciones ocultas y rituales que intentaron cerrar tus caminos. La justicia divina se enciende. El Salmo 35 entra como espada que corta la base espiritual de las obras malignas. El enemigo observa impotente cómo sus esfuerzos se apagan uno por uno. Dios no solo destruye el altar, destruye el propósito por el cual fue levantado. Un fuego puro recorre tu linaje, quemando pactos antiguos que buscaban repetirse en tu vida. Dios rompe acuerdos ocultos realizados por generaciones pasadas y establece un nuevo pacto de protección. Lo que afectaba a tu familia deja de tener influencia sobre tus pasos. Cualquier envío energético, cualquier ritual dedicado a debilitar tu ánimo o tu economía es devorado por el fuego celestial. El enemigo pierde el control porque la llama del Señor neutraliza toda asignación maligna antes de que logre tocarte. El fuego de Dios ilumina los rincones donde se escondían espíritus de manipulación, envidia o destrucción. Esas entidades pierden territorio. No pueden permanecer donde el Señor establece su gloria. Lo que estaba oculto se revela. Lo que era fuerte se desmorona. La atmósfera cambia drásticamente. Se siente una limpieza profunda, un calor espiritual que purifica y restaura. Dios consume no solo el altar, sino la intención. Lo que fue enviado con maldad regresa vacío y sin poder. Caminos cerrados por brujería comienzan a abrirse. Bloqueos que parecían muros infranqueables desaparecen. Proyectos que estaban estancados se reactivan. El fuego del Señor no destruye tu vida, destruye aquello que la detenía. El enemigo retrocede porque sabe que cuando el fuego de Dios se manifiesta, nada puede resistir. No hay trabajo espiritual que sobreviva, no hay pacto oscuro que permanezca, no hay palabra maldita que prevalezca. Todo altar cae al piso sin posibilidad de reconstrucción. El cielo declara victoria sobre los territorios que el enemigo quiso ocupar. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve accesible. Dios limpia el ambiente, despeja tu camino y te prepara para la restitución multiplicada que está por venir. Lo que se levantó para destruirte fue consumido. Lo que intentó detener tu propósito fue quemado. Lo que buscó atraparte se convirtió en ceniza. Y tú sigues avanzando, porque ninguna obra humana o espiritual puede apagarte cuando Dios mismo encendió tu destino. Dios toca puntos espirituales donde se originaban ataques repetitivos, frustraciones constantes o ciclos de pérdida. Lo que estaba escondido debajo de la superficie comienza a desintegrarse. Dios destruye la estructura espiritual que sostenía trabajos realizados contra tu nombre. Amarras, velas, invocaciones, decretos nocturnos. Todo cae sin poder. La raíz que alimentaba esos ataques se consume, dejando al enemigo sin base, sin apoyo y sin autoridad. El fuego del Altísimo invade territorios donde espíritus intentaban operar a distancia. Ellos pierden conexión contigo porque Dios corta los lazos que utilizaban para alcanzarte. Lo que antes te drenaba ahora no tiene acceso. Lo que te perturbaba ya no encuentra entrada. Rituales destinados a desgastar tus finanzas, tus emociones o tus relaciones se deshacen. El fuego divino borra los puntos de contacto creados en tu contra. No queda puerta abierta, no queda atadura, no queda sombra. El Señor sella completamente tu atmósfera. Lo que el enemigo hizo en secreto, Dios destruye a plena luz.
El fuego revela la verdad, quema la obra y expone la intención. Esta exposición espiritual no viene para herirte, sino para protegerte. Dios te separa definitivamente de toda influencia oculta. Sientes un calor interior, una fuerza que recorre tu espíritu. Es la señal de que Dios está quemando cargas, limpiando heridas y destruyendo residuos espirituales que quedaron de viejos ataques. Tu espíritu se libera de pesos que llevaste por demasiado tiempo. El enemigo pierde completamente la capacidad de reconstruir lo que Dios consumió. El fuego del cielo no deja restos, no hay cenizas que puedan reactivarse, no hay ruinas donde un ataque pueda volver a levantarse. Dios cierra el ciclo por completo. La presencia divina empuja fuera cualquier residuo enviado. Nada permanece, nada se recicla, nada vuelve. El fuego del Altísimo establece un cerco que purifica, restaura y prepara el camino para la restitución multiplicada que está por manifestarse. No solo se destruye el altar, sino el propósito oscuro que lo sostenía. Lo que el enemigo quería provocar, miedo, caos, bloqueo, destrucción, pierde sentido. Dios desactiva la intención y devuelve la paz que fue robada a tu corazón. Tu ambiente espiritual cambia definitivamente. Donde había densidad, hay claridad. Donde había perturbación, hay orden. Donde había presión, hay libertad. La guerra continúa, pero ahora avanza sin el peso de la opresión que cargaste por años. Lo que el enemigo usó para detenerte fue consumido. Lo que usó para intimidarte fue deshecho. Lo que usó para manipular tu espíritu fue destruido. Dios está preparando tu vida para la fase donde la restitución X7 comenzará a manifestarse sin obstáculos. Si esta palabra está quemando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: el fuego de Dios consume todo mal enviado contra mí. Declara y permanece en este mover, porque lo que sigue será aún más profundo. Después de que el fuego consumió todo altar, el Señor abre ahora los depósitos celestiales para comenzar la restitución. No es una devolución común, es restitución multiplicada por 7. Cada área donde fuiste herido, estancado o atacado empieza a recibir de vuelta lo que te pertenece. Lo que el enemigo robó de tu paz retorna con fuerza. Aquellos días en que despertabas agotado, sin ganas o sin claridad quedan atrás. Dios restaura tu vigor interior, tu estabilidad emocional y tu capacidad de volver a soñar. El cansancio espiritual se transforma en fuerza renovada. Relaciones que fueron dañadas injustamente comienzan a realinearse. No es simple reconciliación, es restitución. Dios devuelve conexiones sanas, honra rota, confianza quebrada. Nada de lo que te quitaron queda sin respuesta. El cielo compensa lo que la maldad quiso destruir. Se abre la restitución de oportunidades perdidas. Puertas que se cerraron sin explicación comienzan a abrirse nuevamente. Dios recrea caminos que o el enemigo bloqueó o personas cerraron por envidia. Nada que te fue negado quedará sin reposición. Tu propósito recibe soplo de vida. Aquello que fue adormecido por ataques espirituales despierta. Proyectos que parecían muertos vuelven a levantarse. Dios multiplica tu avance de forma sobrenatural, acelerando procesos que antes tardaban años. La restitución toca tu identidad. Palabras que te disminuyeron, comparaciones injustas, desprecios y humillaciones se desvanecen. Dios reconstruye tu valor interior con una gloria que no depende de hombres. Recuperas tu voz, tu firmeza y tu autoridad espiritual. A nivel emocional, la restitución X7 es profunda. Memorias dolorosas pierden dominio. Dios recupera piezas de tu alma que quedaron atrapadas en heridas viejas.
Lo que perdiste en lágrimas, Él devuelve en fortaleza. Lo que perdiste en dolor, Él devuelve en propósito. Si el enemigo intentó robar tu estabilidad financiera, Dios regresa provisión multiplicada. No se trata solo de dinero, se trata de puertas, ideas, estrategias, conexiones y oportunidades que te posicionarán en un nivel que los ataques no podrán tocar. La restitución también toca tu tiempo. Años que parecían perdidos debido a luchas, enfermedades o confusión espiritual, ahora se redimen. Dios acelera procesos, sana retrasos y restaura estaciones que el enemigo intentó interrumpir. Lo que antes era fracaso se transforma en plataforma. Lo que era vergüenza se convierte en honra. Lo que era pérdida se convierte en semilla de multiplicación. El enemigo pensó que te había detenido, pero Dios usa lo que te quebró para levantarte aún más alto. El Señor ordena a tus adversarios espirituales que suelten lo que retuvieron. Tu nombre es retirado de registros de destrucción y colocado en registros de favor. Cargas, bloqueos y trampas retroceden. El cielo decreta que nada impedirá esta restitución. Sientes una expansión interior. Es la señal de que Dios ya comenzó a devolver lo que te pertenece. Este no es el final de la restitución, es apenas la primera ola. El cielo se prepara para liberar aún más en la próxima dimensión. La restitución X7 entra en un nivel irreversible. Dios no solo devuelve lo robado, establece un nuevo ciclo donde el enemigo no podrá tocar lo que vuelve a tus manos. Lo restaurado ahora viene con protección divina, sellado y multiplicación. El Señor regresa a tu vida lo que fue desviado por mentiras, injusticias o ataques espirituales. Lo que te fue quitado de forma sucia, ahora retorna de forma limpia. Lo que te fue arrancado llorando, vuelve a ti con honra. Dios reescribe tu historia delante de quienes pensaron verte caer. Todo proyecto abandonado por cansancio espiritual se reactiva. La creatividad vuelve, la visión se abre, las ideas fluyen. Dios restaura tu capacidad de avanzar sin miedo y de sostener lo que Él coloca en tus manos. La oscuridad no tiene más acceso al diseño de tu propósito. El cielo ordena multiplicación sobre tus pasos. Donde dabas 1, ahora darás 7. Donde recibías rechazo, ahora recibirás favor. Donde encontrabas puertas cerradas, ahora verás puertas dobles abiertas. La restitución no solo restaura, expande tu territorio. Dios establece paz donde antes había guerra. La inestabilidad emocional se disipa. La presión espiritual que intentaba quebrarte no tiene más permiso. Lo que fue robado de tu tranquilidad vuelve multiplicado, fortalecido, protegido por la presencia del Altísimo. Tu espíritu entra en una dimensión de autoridad. Ya no te posicionas desde el dolor, sino desde la victoria. Dios te sostiene en un nivel donde el enemigo no puede negociar tu identidad, tu valor ni tu llamado. El ciclo de debilidad terminó. El Señor devuelve conexiones divinas que fueron distorsionadas por ataques espirituales. Personas justas, alianzas correctas y puertas alineadas empiezan a llegar. Lo que antes era manipulación, ahora es dirección. Lo que antes era confusión, ahora es claridad. El enemigo observa la restitución, pero no puede impedirla. Lo perdido regresa multiplicado, lo dañado se reconstruye mejor, lo bloqueado se abre sin resistencia. Dios toma lo que te hirió y lo transforma en plataforma de testimonio. Toda vergüenza generada por ataques espirituales es reemplazada por honra. Dios exhibe tu victoria donde antes quisieron exponer tu caída. Lo que fue usado contra ti ahora se convierte en evidencia del poder del Altísimo. Tu alma entra en un tiempo de reparación profunda.
no es solo restitución externa, es restauración interior. Dios cura lo que nadie vio, reconstruye lo que se quebró en silencio y fortalece lo que parecía irreparable. Cada área donde sufriste pérdida recibe ahora un decreto de abundancia. Dios no solo devuelve, Él multiplica. Él no solo restaura, Él establece. Este ciclo no podrá ser revertido porque fue levantado por su palabra eterna. Si esta restitución está tocando tu espíritu, suscríbete ahora a este canal para caminar bajo esta cobertura profética. Escribe también en los comentarios: yo recibo mi restitución KX7 y permanece firme, porque lo que viene será aún mayor. Dios no solo te restituye, sino que te ponerse de pie a una posición espiritual superior. Lo que antes te hacía caer ya no tiene fuerza. El Señor fortalece tu espíritu con una autoridad que no depende de circunstancias, sino de su respaldo eterno. Tu mente se estabiliza bajo una claridad sobrenatural. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde había duda, ahora hay firmeza. El Espíritu Santo ordena tus pensamientos, alineando tu corazón a la voz de Dios y cerrando puertas a influencias malignas que actuaban en silencio. Ángeles guerreros se posicionan alrededor de tu vida como un cerco permanente. No vienen solo para esta batalla, vienen para custodiarte en un nuevo nivel de existencia espiritual. Caminas acompañado, vigilado y reforzado por la protección del cielo. La fuerza del Altísimo entra en áreas donde te sentías débil. Lo que antes te derrumbaba ahora te impulsa hacia adelante. Dios convierte heridas antiguas en autoridad espiritual, transformando tu experiencia en poder para avanzar sin temor. Tu espíritu se vuelve más sensible a la dirección divina. Comienzas a percibir advertencias, impulsos, confirmaciones. El ataque ya no te sorprende, porque Dios te muestra lo que viene antes de que llegue. Caminas con anticipación profética. Todo intento del enemigo de reconstruir un punto de acceso es interceptado antes de que se forme. Dios cierra brechas, sella vulnerabilidades y fortalece cada área donde había fragilidad. La protección del Salmo 91 se vuelve una muralla que acompaña tus días y tus noches. La paz espiritual que recibes no es frágil. Es una paz guerrera, una paz que se sostiene incluso en medio de luchas. No es ausencia de conflicto, sino presencia del Altísimo. Donde Él está, no hay puerta para el miedo ni espacio para la opresión. Tu propósito se fortalece. Lo que antes te parecía demasiado grande, ahora se vuelve alcanzable. Dios te levanta sobre el cansancio, la inseguridad y las experiencias de derrota. Todo lo que te debilitaba se convierte en evidencia de cuánto has sido transformado. La protección permanente implica que cosas que antes te afectaban, ahora pasan sin tocarte. Palabras ajenas pierden peso. Opiniones malintencionadas no penetran. Ataques espirituales no encuentran entrada. Caminas blindado por la mano del Señor. Tu espíritu se expande, adquiriendo firmeza y discernimiento. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la revelación. Ya no luchas desde el miedo, sino desde la autoridad. Esta estabilidad es la señal de que Dios consolida lo que comenzó en ti. Incluso ambientes que antes te drenaban ya no tienen el mismo efecto. Tu atmósfera interior se volvió fuerte, protegida, elevada. La presencia de Dios te acompaña como sombra que nunca falla, como guía que nunca se equivoca. Con este levantamiento entras en un nivel donde no solo sobrevives, avanzas. No solo resistes, logros. Dios te posiciona en terreno firme, estableciendo una protección que no depende de condición humana, sino de su pacto eterno contigo. En esta dimensión, Dios
establece una cobertura definitiva sobre tu vida. No es temporal ni condicional, es un sello espiritual donde el enemigo ya no puede reclamar derechos ni acceso. Caminas bajo la sombra del Omnipotente, envuelto en un escudo que permanece día y noche. El Señor protege tus pasos futuros. Todo lo que viene ya es observado, filtrado y ordenado por su mano. Caminas con una seguridad que no nace de circunstancias, sino de la convicción de que Dios va delante de ti abriendo camino y cerrando trampas antes de que aparezcan. Movimientos espirituales que antes te afectaban, ahora chocan contra el muro de protección que Dios levantó. No logran penetrar, no logran influenciar, no logran tocar tu ambiente. El Señor se convierte en tu refugio permanente, tu torre de vigilancia y tu fortaleza invencible. Esta cobertura no solo te protege, te purifica. Dios limpia la atmósfera alrededor de tus emociones, tu hogar y tu propósito. La oscuridad pierde espacio, la confusión pierde fuerza, la ansiedad pierde voz. Tu alma entra en un reposo que no conocía. Dios sella portales espirituales que fueron abiertos por heridas, miedos o experiencias pasadas. Nada de eso vuelve a operar. Todo punto vulnerable que el enemigo usó queda cubierto por la gloria del Señor. Caminas fortalecido, estable, lleno de luz. La presencia divina se vuelve tangible. No es solo palabra, es realidad. Puedes sentir cómo la atmósfera cambia, cómo el peso se va, cómo la paz te envuelve. Esta protección es señal de que Dios está estableciendo un nuevo ciclo en tu historia. El enemigo observa, pero ya no te toca. Lo que antes usaba para atormentarte ahora no tiene efecto. Sus ataques se estrellan contra el escudo del Altísimo. Caminas por la vida como quien es custodiado, acompañado y llevado por la mano poderosa de Dios. Tu espíritu desarrolla resistencia. Tentaciones que antes te perturbaban ahora no tienen fuerza. Pensamientos que antes dominaban ahora desaparecen. Dios renueva tu mente, purifica tu percepción y fortalece tu corazón para que permanezcas firme. El Señor coloca ángeles alrededor de tu casa, de tu familia y de todos tus caminos. Estos guardianes no solo vigilan, combaten, expulsan, bloquean y iluminan. Nada se mueve en tu contra sin que el cielo intervenga primero. La cobertura del Altísimo asegura que tus victorias se sostengan. No habrá retrocesos, no habrá pérdidas inesperadas, no habrá ataques que destruyan lo que Dios te entregó. Él protege lo que restaura y guarda lo que multiplica. Caminas en una dimensión donde la paz se vuelve tu atmósfera natural. Ya no vives reaccionando al enemigo, vives guiado por la presencia del Señor. Esta estabilidad es fruto de la guerra que ya ganaste en lo invisible. Con esta protección permanente, Dios te prepara para entrar en la fase final de victoria total. Tu espíritu está firme, tu mente está clara y tu camino está asegurado. La guerra continúa, pero ahora caminas desde la autoridad y no desde la vulnerabilidad. Dios ejecuta la victoria que Él mismo anunció desde el principio. El enemigo que te persiguió, que te observó, que intentó desgastarte, ahora es silenciado. No por tu fuerza, sino por la intervención del Altísimo, que corta de raíz toda actividad que buscaba destruir tu propósito. El mundo espiritual entra en alineación con la justicia de Dios. Todas las palabras que fueron habladas contra ti pierden eco. Todas las intenciones maliciosas quedan sin efecto. El juicio divino cae sobre aquellas fuerzas que te oprimieron y tú eres reivindicado delante del cielo. La atmósfera donde el enemigo operaba se vacía. Lo que antes causaba presión, miedo o confusión, ahora se vuelve silencio absoluto. No es ausencia temporal, es derrota definitiva.
Dios cierra la boca de los acusadores espirituales que intentaban desgastar tu identidad. Tu espíritu comienza a sentir una libertad que nunca antes experimentó. Es la señal de que cadenas que venían desde años fueron quebradas. Lo que te retenía se deshizo. Lo que te limitaba perdió poder. Lo que te perseguía quedó atrás sin posibilidad de volver. La luz del Señor ilumina los territorios que el enemigo había ocupado. Dios recupera espacios de tu vida que estaban contaminados por ataques invisibles. La justicia celestial se establece y lo que te pertenecía vuelve a tu mano sin oposición. El adversario ya no tiene voz para acusarte. Sus intentos de destruir tu fe, tu estabilidad o tu identidad se convierten en fracaso. Dios levanta un decreto de victoria que anula cualquier sentencia oscura levantada en tu contra. Sientes como un peso antiguo sale de tu pecho. Esa carga no era tuya, venía de la batalla espiritual que enfrentabas. Ahora el Señor te libera completamente, borrando los rastros de opresión que te acompañaron por tanto tiempo. Caminas hacia adelante sin temor. No hay sombras detrás de ti, no hay amenazas silenciosas, no hay fuerzas ocultas vigilando tus pasos. El cielo decretó tu victoria y tu espíritu comienza a caminar como alguien que ya no está en guerra, sino en conquista. Todo intento de levantarse contra ti es derribado antes de nacer. Dios coloca un sello de autoridad sobre tu vida que impide que el enemigo reconstruya lo que fue destruido. Lo que cayó, cayó para siempre. Lo que terminó, terminó definitivamente. La justicia divina vindica tu nombre. Personas que dudaron de ti verán tu levantamiento. Aquellos que te despreciaron verán tu honra. Y quienes conspiraron en secreto enfrentarán el silencio del cielo, porque Dios defiende a quienes Él levanta. Tu espíritu recibe una firmeza nueva. Ya no te mueves por reacción, sino por convicción. Ya no temes los ataques, porque sabes que Dios pelea por ti incluso cuando duermes. Caminas bajo la certeza de que esta victoria no podrá ser revertida. Con este decreto de victoria, entras en un territorio donde el enemigo no puede seguirte. Tu avance se vuelve inevitable, tu propósito imparable y tu vida un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Ahora Dios entra en áreas profundas para restaurar no solo lo que perdiste, sino lo que se quebró dentro de ti durante la batalla. Tu alma recibe una reparación silenciosa, precisa y divina. El Señor reconstruye lo que la opresión intentó deformar: tu valor, tu dignidad, tu estabilidad. El restablecimiento toca tus emociones, dolencias antiguas, recuerdos dolorosos, heridas que permanecían abiertas sin explicación comienzan a cerrarse. Dios sana partes de tu interior que ni siquiera sabías que estaban heridas. Tu corazón recupera suavidad, firmeza y claridad. Tu espíritu entra en un orden que la guerra había perturbado. La ansiedad se disuelve, la angustia se apaga, el miedo pierde su fundamento. Dios instala una paz que no fluctúa con el ambiente, una paz sólida, madura y permanente. Lo que se quebró en tus relaciones recibe ahora una reconstrucción divina. No se trata de volver atrás, sino de restaurar lo que fue contaminado por ataques espirituales. Dios limpia conexiones, fortalece vínculos correctos y separa definitivamente lo que te drenaba. La presencia del Señor llena los recuerdos donde la oscuridad te lastimó. Lugares internos donde quedaban sombras reciben ahora luz. El pasado deja de tener dominio sobre tus emociones. El enemigo pierde acceso a tu historia porque Dios la redime completamente. Tu discernimiento se vuelve claro, fuerte, estable. Lo que antes confundía ya no tiene voz. Dios ordena tus percepciones,
tus pensamientos y tus sensaciones internas. Caminas con una paz que no vacila, incluso frente a desafíos. Aquellas áreas donde experimentaste repetidas pérdidas se transforman ahora en áreas de abundancia emocional y espiritual. Tu alma entra en un terreno nuevo, libre de ciclos tóxicos. Lo que te detenía ya no existe, lo que te dolía ya no domina. Dios reconstruye tu confianza. No temes avanzar, no temes amar, no temes intentar otra vez. La opresión que paralizaba tu corazón se apagó. Ahora sientes libertad, ligereza y un profundo sentido de propósito renovado. La estabilidad entra en tu vida como un río. No es algo que sientes por un momento, es algo que permanece. Dios establece un fundamento sólido para que vivas sin miedo a retrocesos, sin temor a ataques, sin ansiedad por el futuro. Lo interior se vuelve un lugar seguro. No hay tormentas afectando tu alma, no hay sombras controlando tus emociones. Dios hizo habitación en ti y donde Él habita, la paz se vuelve la atmósfera natural. Este restablecimiento no es temporal, es definitivo. Dios coloca un sello de sanidad sobre tu vida interna. Nada vuelve a romper lo que Él reconstruyó. Nada contamina lo que Él purificó. Nada destruye lo que Él restauró. Si esta restauración está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: Dios está restaurando todo en mí. Declara y permanece, porque lo que viene ahora será la bendición final y el descanso eterno del Altísimo. Sellamos todo lo que Dios hizo en esta guerra profética, bajo la revelación del Salmo 35:91. Declaramos que ningún ataque espiritual, ninguna brujería enviada, ninguna obra oscura podrá levantarse nuevamente contra ti. El cielo cierra las puertas del pasado y abre ante ti un camino de luz inquebrantable. La presencia del Altísimo desciende como un manto suave sobre tu espíritu. Lo que antes pesaba, cae. Lo que dolía, sana. Lo que inquietaba, se silencia. Dios establece paz profunda en tu mente, estabilidad en tu corazón y reposo en tus emociones. Donde había guerra, ahora hay calma. Donde había temor, ahora hay confianza. Sientes el abrazo divino que afirma: ya no estás en peligro, yo peleé por ti. Esa voz se vuelve un escudo permanente. Nada podrá volver a tocar tu alma como antes, porque tu espíritu está cubierto por la sombra del Omnipotente. Esta paz no viene por lógica humana, viene por decreto celestial. Dios cierra ciclos de dolor, pérdida y opresión que se repetían año tras año. Nada de eso volverá a tener poder sobre tu vida. El enemigo retrocedió. Sus obras fueron destruidas y sus palabras quedaron sin fundamento. Lo que te perseguía ya no existe. Lo que te desgastaba ya no tiene derecho espiritual. Tu camino se alinea con la voluntad de Dios. Él endereza lo torcido, limpia lo contaminado y fortalece lo que estaba débil. Avanzas hacia un futuro que no está marcado por el miedo, sino por propósito. Esta paz no es un respiro momentáneo, es una transición hacia un nuevo tiempo profético. Tu espíritu se expande para recibir la restitución XY, el cumplimiento absoluto del título que el cielo mismo reveló. Dios devolverá por 7 todo ataque espiritual y toda brujería enviada contra ti. Lo que parecía destrucción era preparación. Lo que parecía pérdida ahora será multiplicación. El Señor te bendice con estabilidad. Todo lo que se movía sin control alrededor de ti ahora se aquieta. Tus pasos se vuelven firmes, tus pensamientos se vuelven claros y tu alma entra en descanso. Dios coloca orden donde había caos, luz donde había sombra y certeza donde había temor. Esta bendición final toca tu casa, tu familia, tu propósito y tu futuro. Ángeles son enviados para custodiar tus noches, tus decisiones y tus caminos. Nada de lo que fue destruido se reconstruirá.
Nada de lo que fue roto volverá a levantarse. Dios selló tu victoria con fuego. Sobre tu vida declaro paz profunda. Una paz que no se rompe con críticas, ataques, opiniones ni movimientos espirituales contrarios. Una paz que se sostiene porque el Altísimo habita contigo. Esa paz será señal de que tu guerra terminó y tu cosecha comenzó. Dios libera sobre ti un decreto eterno. Ninguna obra enviada contra ti prosperará jamás. Todo ataque regresará vacío. Toda palabra caerá sin poder. Toda brujería se convertirá en ceniza. Caminas desde hoy en una protección que no se gasta, no se mueve y no se rompe. Tu espíritu entra en reposo. Es el descanso después de la victoria, no porque te rendiste, sino porque venciste. Todo lo que viviste hasta aquí será testimonio del Dios que pelea, protege, restaura y multiplica. Este cierre espiritual es definitivo. Y ahora recibe esta bendición final. Que el Señor sea tu escudo día y noche. Que el Salmo 91 cubra tus pasos. Que el Salmo 35 confunda a tus adversarios. Que la restitución X7 toque cada área de tu vida. Y que la paz del Altísimo gobierne tu corazón todos tus días. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te tocó, escribe en los comentarios: yo recibo mi restitución X7 y camino en la paz de Dios.